Hay un tema, mis hermanos, que yo quisiera dar esta mañana debido al... ¿Estás conmigo, va? Debido a lo que estamos pasando en el mundo y a cómo la iglesia se comporta a veces, ¿verdad? Con respecto a la profecía. Ah, y veo que a veces la gente pues no tiene, no está en el sentido de los tiempos, las etapas y todo eso. Como que le falta un poquito a los hermanos, algunos, entender un poquito acerca de esto, ¿no? Y yo he escuchado algunos errores que se cometen, ¿ok? Al ignorar ciertas cosas, como por ejemplo decir ya no hay profecía. ¿Han escuchado eso? No, ya todo está escrito. O sea, ya no se profetiza, ya no hay profecía. O sea, ya no existe. La mejor profecía es la que está escrita. Pues sí, ¿quién la escribió? Hombres. Pero fueron inspirados por Dios. Ok, está bien. O sea, ya no hay nada. Dios ya no habla. Dios habló, ya no habla más. Eh, Dios ahora es mudo. Dijo lo que tenía que decir, de repente se quedó callado y ya no ha vuelto a hablar Dios. Eh, y otros también hemos visto, ¿verdad? Que también tienen otra forma, otra idea de profecía, ¿verdad? Y terminan diciendo cosas que no son. Como yo me daba, no sé qué, estaba viendo un video acerca de Israel, de un pastor estaba predicando, decía, oremos por la paz de Israel. Pero si vamos a la Biblia no dice que a Israel le venga paz, le dice que le va a venir guerra, va a ser rodeada. O sea, si vemos lo que le va a pasar a Israel, no es precisamente paz. Cuando todos digan paz, dice que es mentira. También nos habla que estamos a las puertas, ¿verdad? Si no es del fin del mundo, porque no creo que este mundo vaya a desaparecer. Sí, estamos a las puertas de un periodo muy catastrófico para la humanidad, muy serio para la humanidad. Y es importante que nosotros entendamos, hermanos, el tiempo en el que estamos viviendo. Hay veces el Señor le va a hablar a usted que aunque no tenga sentido lo que va a decir, porque como que no se ve todavía, si viene de parte del Señor se va a cumplir. Fíjese que, le voy a hacer un comentario. Yo estaba ministrando un día en San Bernardino y vi una palabra, es parte del Señor para mí, dijo, yo voy a traer calamidad sobre esta tierra. Y hablaba de San Bernardino, antes del COVID. Yo dije, hablé, dije un montón de cosas y entre esos venía enfermedad, pestilencia, y yo lo dije. Y después dije, lo tengo grabado. Lo oí un día y lo tengo grabado. Y me bajé yo de ahí y dije, ¿por qué lo dije? ¿Qué dije eso? Se quita pestilencia aquí en San Bernardo. Sí, habrá otro tipo de cosas, pero pestilencia. A ratito vino el COVID. Ustedes saben cómo se puso para el COVID, ¿no? Cómo nos enfermamos. Dije, oh, ahí está, mira. Pero al mismo tiempo, me cuentan allá en Guatemala que estaba hablando un varón, dando una palabra profética, hablando de tiempo de abundancia, tiempo de bendición. Y al ratito, el COVID, y cierran todo. Entonces, ¿qué pasó? O es de abundancia y de bendición y de prosperidad y todo, o es un tiempo en el que van a cerrar todo porque viene una calamidad, una pandemia, o pandemia, como dice alguien, ¿no? Una pandemia.
Entonces, ¿qué pasó? O sea, entonces, hay que entender, ¿verdad? Que a veces hay gente que con esto de la profecía no se, a veces no agarran el esquema como debe ser, sino que lo que hacen es hablar lo que quieren o decir lo que quieren o a la manera que les conviene, ¿verdad? Así te dice el Señor, ¿verdad? Y a veces se les tiene mucho respeto cuando dicen, aunque no se cumpla. Yo recuerdo una vez, en mi ignorancia de niño, cuando yo era niño, hace como, híjole, 15 años, era niñito, me invitaron a ir a un lugar aquí en Downey, la bandita, y me profetizaron, y se oye bonito, qué bonito, hermano, qué bonito se ve que te digan, el Señor así te dice, yo te voy a bendecir, te dice el Señor, ¿ah? Yo voy a poner prosperidad sobre tu vida, sobre ti, sobre tus hijos, vas a hacer esto y aquí, y allá, y así, wow, y de repente te tocan así, y oh, gracias, ¿ah? Yo dije, voy a volver a pasar, como decimos en Guatemala, chilero, tuvo chilero, ¿ah? Calidad. A ver qué me dice otra vez el Señor, ¿ah? Es la ignorancia. Y esos ministerios viven de nuestra ignorancia. Entonces vamos a dar vuelta. ¿Cuál iba a pasar? Y que me enfilo otra vez, ¿verdad? Y ya cuando iba a pasar, dice, ¿y la bandita? Porque cuando pasas, te cortan la bandita. Ah, no, tiene que ir a pagar otra vez si quiere otra profecía. O sea, que le pongan otra banda, vuelvas a enfilar, entonces el Señor va a hablar. Entonces me enojé, porque Dios es mudo. A no ser que me enojé. Y la bandita, no trae la bandita, no me la cortaron. Oh, segunda vez. Vuelvo a pagar y pasa otra vez. ¿Cuántas veces quiera, hermanito? Nada más que tiene que pagar, pagar, pagar. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Estoy viendo un ministerio profético, entre comillas, que lo que está haciendo es dinero de lo que dice. Recuérdese que cuando ellos se enfocan en lo que es el dinero, ya no es Dios hablando, es otro hablando. Hermano, ¿usted sabe cuál es la raíz de todos los males? Entonces, ese es el problema. Me dice, hermano, es que usted no se da cuenta que es un ministerio, el ministerio tiene que sostenerse, que vea que son como 15 profetas los que vienen y hay que pagar. Yo, hermanos, honestamente, yo no creo que la profecía sea así. Yo he aprendido durante estos años, ya que ya llevo, que he estado creciendo un poquito, me he dado cuenta que uno comete errores, que uno es el que alimenta esos ministerios con su ignorancia. ¿Verdad? El Señor me habló que usted tal cosa. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Si se cumple, bueno, pero si no, el que te lo dijo es un mentiroso, mentiroso, ¿comprende? Y uno a veces cae. Entonces, y a veces esas cosas también son por ignorancia, ¿eh? Son por ignorancia. Vamos a leer, vaya conmigo a Lucas 16:16. Hay ministerios que no creen en la profecía. Recuerden, yo en un momento estoy diciendo que no creo en la profecía, ¿verdad? Pero hay ministerios que no creen. Yo creo en la palabra profética, yo creo en las profecías. Y vamos a leer un poquito, porque hay unos ministerios que creen en la profecía, pero que una profecía que ya fue dada, y a partir de ahí, no más. A partir de Juan, no más. Dice Lucas 16:16, ¿está conmigo? Dice, la ley y los profetas, leamos desde el 15, que parece que tiene que ver con el tema que estábamos siguiendo. Y les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque ahí está, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, ellos creen, ¿verdad? Que ay, es santo lo que estoy haciendo. Y delante de Dios, ¿qué es?
abominación. O sea, una cosa es que lo que crees que estás haciendo es bueno y otra cosa que para Dios sea bueno lo que estás haciendo. ¿Sí? Dice, la ley y los profetas hasta Juan. Tremendo. ¿Cómo así? La ley y los profetas hasta Juan. Vamos a ver, la ley, la ley es el nomos, ¿verdad? El nomos y los profetas. La ley es el nomos. Fíjese que la ley tiene que ver con algo. Mire, nomos. Ley, ¿ok? La suscripción, la regulación, específicamente la regulación de Moisés, el Deuteronomos. Se llama también la ley segunda, ¿verdad? Deuteronomos es ley segunda, la ley regulada, ¿ok? Dice, puede representar el evangelio o figurativamente dice un principio. O sea que esta ley, vamos a tener aquí, esta ley tuvo un principio, ¿ok? El nomos, la ley regulada. Dice, la ley o la regulación de la ley, o el Deuteronomios, o la ley segunda, y los profetas, hasta Juan. Cuando buscamos los profetas, dice que un profeta, vamos a poner aquí un profeta, es alguien que predice. Es alguien que predice lo que va a suceder. Es un orador. ¿Okay? Alguien que está inspirado. Es un profeta. Dice por extensión, poeta. ¿Okay? Es profeta. Alguien que va a predecir algo. Después vamos a ver los tipos de profeta que hay, ¿verdad? Pero decidí iniciar esta línea de temas aquí porque es como un punto de inflexión en las denominaciones, ¿no? Unos creen y otros no creen. ¿Por qué no creen? Porque dice que la ley y los profetas, ¿hasta cuándo? Hasta Juan. Después de eso, no me vengas con profecía, porque no. ¿Y por qué, hermano? Porque la ley y los profetas, hasta Juan. ¿Recuerdan? La ley y los profetas hasta Juan. Es tremendo, ¿ah? Entonces, las diferentes posturas que existen en los diferentes ministerios, ¿verdad? Por eso es que muchos ministerios no creen en la profecía, por esto que está ahí escrito, sin indagar el por qué. ¿Okay? La verdad que, hermanos, aquí lo que está hablando de la ley, vamos a poner así, es del final de un tiempo. Recuérdese que hay un principio, ¿ah? Y cuando dice hasta Juan, está diciendo, ahí está el final. ¿Me comprende? Un principio y un final. La ley, un principio, cuando inicia, y los profetas que están bajo esta ley, ¿hasta dónde? Hasta Juan. O sea, tiene un final. Eso está diciendo. Tiene un final. Un tiempo que entonces, que inició ¿dónde? En la ley. ¿Okay? No, muchos dicen que con Samuel, ¿verdad? Inició. ¿No? Un principio y un fin. No quiere decir, como se ha interpretado, que ya no hay profecía. No quiere decir eso. Manacleli sí. No quiere decir que ya no hay profeta, que ya no hay profecía. No, no quiere decir eso. ¿Ok? Otros han llegado a decir que con la palabra basta, con la Biblia basta. Hermano, ¿quiere usted que le profeticen? Lea la Biblia. Así sea. Agarre la Biblia y léala. Con eso basta. Ahí tiene la palabra profética más segura, ¿eh? Según Pedro. ¿Eh? Con la Biblia basta.
pero en realidad nos habla del final de un tiempo. La ley tiene un principio y los profetas hasta Juan. Eso está hablando. ¿Okay? Entonces, yo me pregunto algo, solo póngase a analizar un momentito conmigo. Yo me pregunto esto, mi hermano. Entonces, ya no hay profetas, ¿verdad? Porque la ley y los profetas hasta Juan. Entonces, ya no hay profetas. Quitemos los profetas. Quitamos la ley también. ¿Y por qué la ley no la quitan? Si, o solo dice los profetas hasta Juan. ¿No dice la ley también? Ahí dice la ley y los profetas. ¿Entonces por qué no quitan la ley? Solo los profetas quitaron. Piénsele. Entonces también tendría que quitar la ley, ¿no? O sea, la ley y los profetas hasta Juan. Entonces no solo quita la profecía, quita la ley también. Dice ahí, yo solo estoy leyendo. Bueno, estoy usando un poquito de materia, ¿verdad? Nada más, pues ahí dice. Yo me pregunto, hermano, por qué no quitan la ley también? La ley y los profetas, hasta Juan da a entender que había una predicción o algo inspirado en el tiempo de la ley que hablaba de la venida de alguien. O sea, todos ellos, durante todo este tiempo, están mencionando, están prediciendo la venida de un Cristo. Desde cuando inicia hasta el final, hasta Juan, se está prediciendo de la venida de un Cristo. Hasta Juan implica que el último profeta que habló de esa venida fue Juan, el inmersor. ¿Okay? Él fue, hablaba de la venida de alguien, Jesús el Cristo. En otras palabras, una vez cumplida la predicción, se cierra el ciclo y empieza otro. O sea, esa predicción que es profética se cierra aquí porque aparece. Como para ellos no había venido, porque ellos no aceptan a Cristo, para ellos todavía estaba vigente. No, cállate, tú no eres el Cristo. Entonces hay necesidad que alguien le diga, no, la ley y los profetas hasta Juan, que yo ya vine, ya estoy aquí, ya se cumplió la profecía. No, contigo no se cumplió la profecía. El Mesías aún no viene, que yo soy. Entonces hay necesidad que les diga, la ley y los profetas hasta Juan. En Juan se cumplió, el último. ¿Me están comprendiendo? Entonces, se abre otra cosa ahí. ¿Ok? Se cumple la predicción, se cierra el ciclo y empieza otro. Por ejemplo, Mateo 11. Mateo 11. Mire lo que sucede en Mateo. Mateo 11, me parece, del 9 a 14. Están preguntándole a Jesús, ¿verdad? De Juan el Bautista. Dice, ¿qué saliste a saber? Dice, ¿un profeta? Pregunta él. También os digo, y más que el profeta, porque este es aquel de quien está escrito, aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, más el que es muy pequeño, el que es muy más pequeño, dice, en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, escuche esto, se empieza aquí, ¿ve? Otro escenario. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, Jesús mismo dice, hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley, hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hasta Juan. Yo puedo seguir probando el punto de que, hermano, ya vio, hasta Juan, y ya se acabó todo, y ya no hay más profecía.
¿Ve? Hasta Juan. ¿Sabe usted que la teología, hay teología así, ¿verdad? Hasta ahí llegó. Hasta Juan. La ley y los profetas, hasta Juan. ¿Eh? ¿Y de qué hablaba Juan? Hablaba de arrepentimiento, ¿verdad? Pero no solo de arrepentimiento. Mire qué hablaba Juan. Juan 1, 26, 27. Ahí es donde Juan está hablando es el último profeta que habla de la predicción. Es el último profeta. Es más, ya estaba vivo el Cristo, Jesús el Cristo, y él todavía con la predicción. Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Ay, ay, ay. La venida de Cristo se da en un contexto en el que los de Israel no lo conocen. Dice ahí, este es el que ha de venir tras de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, en la otra parte de Jordán, donde Juan bautizaba. Aquí está hablando él del cumplimiento de esa profecía. Dice, ya está aquí. En ese tiempo, ¿verdad? Él dice, ya está aquí. Ya nació. Tiene casi mi edad, dice él, ¿verdad? Yo soy 6 meses más viejo que él, dice Juan el Bautista. Porque 6 meses se llevaban, ¿verdad? María y Elizabeth. Sí, ya está ante vosotros, pero vosotros no le conocéis. El último que habla de esa predicción se llama Juan. Por eso los profetas y la ley, hasta Juan. ¿Vamos? De ahí se abre algo nuevo. Hechos 19:4. Ahí lo vuelve a mencionar, ahora lo menciona Pablo. ¿Verdad? Porque habían unos que en esa etapa de Juan se quedaron prendidos en amarrados a la etapa de Juan y no se dieron cuenta que se había abierto otra etapa. Dice en el 3, entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Porque estos ni siquiera habían oído el bautismo del Espíritu Santo. Ellos le dijeron en el bautismo de Juan, que es el bautismo en agua. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. El último que habla de la predicción es Juan. Es a saber, en Jesús el Cristo. El último que habla de esa predicción de la venida de un Cristo es Juan. Los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Sigo probándolo. Los profetas y la ley hasta Juan. Lucas 3:16. Dice así. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Una vez más, dando cumplimiento a esa predicción, y siendo el último profeta que habla de la venida de Cristo. A los que los sacerdotes y los príncipes ni le conocían. Qué raro, ¿verdad? Digo yo, bueno, pero si todos hubieran estado en la misma página, hubieran estado listos para recibirlo. ¿No cree? Pero qué raro que Juan el Bautista tiene que irse al desierto porque cada vez que lo miraban querían pegarlo, matarlo. Tenía que estar fuera del sistema religioso de esa época. Y le mandaban a preguntar quién eres. Qué raro que los sacerdotes, los ministros, los de la sinagoga, los del templo, no sabían quién era. ¿Qué tal que le mandan a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Y Juan tiene que decir, no soy, yo no soy. Entonces, ¿quién eres? Y él tenía que decir, yo soy la voz que clama en el desierto. Elías, ¿eh? Por eso Jesús dice de Juan el Bautista, él es Elías. Tremendo, ¿eh? Entonces, hermano, ¿qué está sucediendo con Juan? ¿Qué está pasando en el tiempo de la ley? ¿No? Dice que que Moisés y los profetas
hasta Juan. Juan 1:45. Juan 1:45. Juan 1:45. Miren lo que empieza a suceder aquí. Observe lo que empieza a suceder aquí. Felipe le dice a Natanael, ¿verdad? Lo que estamos leyendo ahorita, de la ley y los profetas hasta Juan. Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Dicen, a ver, hermanos, si Jesús es el Hijo de Jehová y Moisés habla de su Hijo, ¿verdad? Pareciera que sí, ¿verdad que sí? Es aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Nada más que los que dicen eso no han leído Deuteronomio 13, ni siquiera Deuteronomio 18. Vaya y léalo. ¿Ah? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Tampoco era hijo de José, ¿verdad que sí? Pero Felipe está intuyendo que es hijo. Aunque por ahí andaban rumores. No haga caso. Por eso le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. Como quien dice, tú sí eres. ¿Entiendes? ¿Ah? Y Natanael contesta, de Nazaret puede haber algo de bueno. Y le dice Felipe, ven y ve. ¿Qué se estaba cumpliendo aquí? Ya ahí por primera vez ya se está viendo el cumplimiento de esa profecía, de esa predicción de la venida de un Mesías. Que se supone que Moisés o la ley y los profetas hablaron de la venida de él. Moisés dice, ¿me comprende? Realmente eso. En otras palabras, el verso de Lucas 16:16 nos habla de cumplimiento de la venida del Hijo de Dios. O sea, es profético, es una predicción. Mas no solo habla de eso. ¿De qué habla eso? ¿De qué más habla de Cristo? ¿De qué va a hablar la ley acerca de Cristo? ¿De qué van a hablar los profetas acerca de Cristo? Vaya conmigo a Hechos 3:18. Porque a veces la gente da por hecho que lo que habla es sencillamente su venida mandado por Jehová. No está hablando de que Jehová va a mandarlo. No está hablando del envío de parte de Jehová. ¿De qué es lo que habla? Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, o sea, profecía, por boca de todos sus profetas. Dice que su Cristo, que su qué, o sea que este es su Cristo, su Mesías, pero hay otro que tiene su Mesías también. ¿Me está comprendiendo? Pero estamos hablando del Dios verdadero que está mandando a su Mesías, a su Cristo, a su enviado, que los otros se vayan y se ponen a buscar en todos sus pergaminos y dicen, bueno, no te encontramos aquí a ti. No te encontramos a ti. Dice que su Cristo había de qué? De padecer. O sea, hay un Dios que está diciendo, ¿sabe qué? Yo voy a mandar un Mesías, el cual ustedes le van a causar sufrimiento. O sea, ¿qué es lo que habla entonces? ¿En qué se enfoca Moisés, la ley y los profetas? Y los salmos también. De un padecimiento de un Mesías enviado. Hermano, usted sabe que la ley y los profetas hablan de Cristo, entonces ¿cómo usted me dice? ¿De qué hablan? De que lo ibas a matar. Una pregunta, hermanos. ¿Ustedes saben que Israel espera a su Mesías? ¿Usted cree que lo van a matar? ¿Ustedes creen que Israel espera a su Mesías para matarlo?
para hacerlo rey como David y para que, ay, Israel aquí, Israel allá. No, no, no. La ley está hablando de que va a venir uno, de que le vas a hacer pasar por sufrimiento, por padecimientos. De eso habla la ley. ¿Ve que no está hablando la ley de que es hijo de Jehová? La gente intuye y dice, oh, sí, ve. No. Está hablando que va a venir uno que lo vas a hacer sufrir. De eso está hablando. ¿Ok? Y está hablando de su Cristo, porque hay uno que está presentándolo como su Cristo. Hay que poner atención a las palabras. Dice su, el mío, el de nosotros, nuestro Dios, Dios el nuestro. Hay que poner atención a las palabras. ¿Okay? Entonces, mi hermano, el cumplimiento, ¿verdad? Y habla de los padecimientos de Cristo. Usted va a Deuteronomio 18, ahí le va a decir, ¿sabes qué? Dice Moisés, viene uno, va a venir uno después, dice Moisés. Hoy Moisés hablando, viene uno después. Y le dice Jehová, ¿verdad? Bien has dicho. Así, lean Deuteronomio 18. Bien has dicho, sí, bien. Pero sucederá que si que vino, ay, ay, ay. ¿No? Cuenta el sueño y el sueño se cumple, da palabra profética y la palabra profética se cumple, pero te lleva a pos de un Dios que tú no has conocido, solo a mí, tu mano será sobre él. Tomarás piedras, ¿eh? ¿Y qué hicieron ellos? Entonces, ahí empieza a cumplirse los padecimientos de Cristo. Entonces, hay un Dios que está hablando allá, muy, muy antiguo, diciendo, ¿saben qué? Yo voy a mandar a mi Mesías y ustedes lo van a hacer sufrir. ¿Ven que no estamos hablando de lo mismo? Parecía que sí, pero no. ¿Sabe qué creo yo, hermanos? Que en ese tiempo había unas como chispitas así, mire, de parte del Dios verdadero, así. Le daban al profeta, así. De repente, el Dios verdadero decía, ¡fum! Ahí. Y cuando ese profeta hacía eso, ¿saben qué hacía la gente? O los meros, los que estaban a cargo, pues le pegaban, lo azotaban, lo echaban. Mira, profetiza como queremos, como es, como debe ser. Pero si tú me profetizas que viene uno que se llama Jesús, que va a hacer esto y esto y esto y esto, en la ley está escrito esto y esto y esto. Así es de que cuidado. Tremendo. Qué tremendo. Así que, hermano, ¿sabe qué creo yo? Es eso de que a veces se metía el espíritu del Dios verdadero, es como estar en la sintonía de un radio. Está, de repente, primera Pedro, primera carta de Pedro 1, del 10 al 11. Ahí está, mire, mira, ahí está lo que estoy diciendo yo. Ahí es donde veo esos profetas que están siendo como sintonizados en la frecuencia correcta a veces. Dice, de la salud de los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir, oiga, a vosotros. Dice, han adquirido y diligentemente buscado. Dice el 11, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo. Ahí está. Que estaba en ellos. ¿Cómo? Pero, ¿cómo estaba en ellos el Espíritu de Cristo? Y una roca lo seguía, y la roca era Cristo. Pues esto es lo que le hablaba el Espíritu de Jehová. ¿Qué pasó? Que de repente tienen a alguien, o el Espíritu de Cristo que habla, profetiza. ¿Saben lo que pasa aquí? El cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo. Ahí está, ¿eh? Están profetizando de los sufrimientos, de los padecimientos de ese Mesías que había de venir. Eso profetizaban. Que habían de venir a Cristo, dice, y las glorias después de ellas.
Dice que a ellos se les revela, mire, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, ahí está, a los cuales desean mirar los ángeles. Entonces, yo siento, hermano, que en el antiguo pacto a veces había eso, que de repente decía, ¡ah! Y lo que le sucedía a ese profeta era que todo el mundo se le venía encima. Porque no iba acorde a la cronología, no iba acorde a la historia, no es alguien como fuera del escenario. Así viene Jesús, como fuera de un escenario, y dice, mira yo, ¿y usted quién es? Usted es hijo de un carpintero, a empezar, ¿eh? Hijo de un carpintero. Luego viene de Genezaret, de Belén, o viene de un lugar donde casi nadie habla de ahí, puro chus. ¿No? Entonces viene de un lugar donde pues Natanael, cuando oye eso, habla despectivo, puede salir algo bueno de ahí. Qué feo se siente, ¿va? ¿Y dónde es usted? Guatemala. Guatemala. Guatemalteco. ¿De dónde es mexicano? Mexicano. ¿Puede salir algo bueno de México? ¿Puede salir algo bueno de Guatemala? Pues así le hicieron a Jesús. ¿Puede salir algo bueno de esa aldea? Esa aldeucha, fea. Y luego es el hijo de carpintero. ¿Qué te pasa? ¿Ve? Ya empieza Jesús a sufrir. Y viene Felipe y le dice, ven y ve. Ven y ve si no. Ya empieza Jesús. O sea, ya se empieza a cumplir la profecía, ¿no? De los padecimientos de Cristo. Bueno, ¿no se siente feo, ¿verdad? Que te hagan así, que te desprecien, que te hagan de menos? Dice, sí. ¿Sabe usted que hay iglesias así, verdad? Hay iglesias donde tienes que ir bien formaditos, bien planchaditos, como ropa de marca, porque si no te van a hacer así, fuchi. ¿Usted quién es? No es que ir bien así a la moda, ¿ah? Si no, no cabes ahí. Van a hablar de ti, van a despreciar. Tremendo. Ahí se empieza a cumplir los padecimientos de Cristo, ¿eh? Desprecios, desprecios. ¿Ok? Y es que, hermano, yo siento que, ¿sabe por qué pienso yo que esto sucede? De que se recibían esas sintonías del Espíritu de verdad sobre algunos profetas a veces, porque era necesario que quedaran escritas para que después fueran cumplidas las cosas que quedaron escritas. ¿Sí me comprende? Porque si no, ¿cómo puede haber un cumplimiento si lo que estaba en el gobierno o lo que gobernaba era el escrito? Tuvo que regirse por eso. El escrito. O sea, si no hay escritos, no hay cumplimiento. O sea, ¿y usted cómo sabe que se cumplió lo que no se escribió? Así era antes. O sea, la gente indagaba y dice, oh, sí, mira, esto está escrito por el profeta Isaías. Ah, bueno, ya se cumplió. Ahora sí, ¿eh? Pero si no está escrito, ¿de qué hablamos? Entonces, tenía que dejar constancia de alguna manera. Lucas 24:44. Ahí está. Jesús dice lo que yo estoy diciéndoles ahorita. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están donde escritas de mí en la ley de Moisés. No dijo en mi ley. Tenía que estar escrito para que después se cumpliese. Y en los profetas y en los salmos. Ahí están los salmos también hablan. Por eso es que el trasfondo bíblico de los salmos en sí habla de un Jesús que está experimentando sufrimiento. ¿Verdad que sí? Toros, ajá, perros me han rodeado, cuadrilla de lobos. Está hablando como viendo a Jesús, viéndose Jesús de la cruz hacia allá. ¿Eh? Entonces, se cumple lo que está escrito. Si no hubiera habido escrito,
no sabemos cómo se iba a cumplir. Entonces tenía que regir por algo, por el escrito. ¿Ok? Para que fuera conforme al escrito. ¿Me comprende? Porque la gente dice, bueno, mire, sí, esa es porque aquí está, mire, escrito. ¿Ah? Para que fuera conforme al escrito. Primer carta de Corintios 15, de 3 al 4. Para que se cumpliera conforme al escrito. Por eso es que cuando pasan ciertas cosas con Jesús, tienen que pasar de esa manera para que se cumpla con ese escrito. Vamos a pensar que, bueno, no quiero decir algo malo, pero que Jesús no muere en la cruz, sino que muere acuchillado. Dicen, no, Jesús tiene que morir en la cruz, no acuchillado, ¿qué le pasó? ¿Me comprende? Entonces, no, la profecía decía otras cosas. Entonces, porque primeramente os he enseñado, dice, lo que así mismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Ahí está, lo que les digo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme al escrito. ¿Eh? Se está cumpliendo lo que quiero decir, ¿no? O sea, tiene sentido, ¿verdad? Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí está lo demás. Pero eso es conforme al escrito, al grafo, la letra, el escrito, el documento, ¿ok? Al grafé. De ahí viene la palabra grafito o grafite. ¿Han visto aquellos que están haciendo graffiti? ¿Eh? De ahí viene. ¿Ok? Conforme al escrito. Ellos dejan marca, ¿no? Marca. Es una marca, un escrito. ¿Ok? Si usted regresa conmigo a Lucas 16, ya vamos a terminar. Y ya mero. Faltan 20 versos y nos vamos. Lucas 16. ¿Dónde empezamos? Yo creo que ahora vamos a entender un poquito más la parte de ese verso, por lo menos, ¿no? La primera parte que dice, la ley y los profetas, hasta Juan. Con esto que hablamos ya lo entendemos mejor, ¿verdad? La ley y los profetas, hasta Juan. ¿Por qué? Porque la ley tiene un escrito de alguien que había de venir. ¿Ok? Y la ley está hablando, y los profetas están hablando acerca del padecimiento de ese Cristo. ¿Ok? Dice, desde entonces el reino de los cielos. Es otra cosa. La ley y los profetas, lo voy a dejar ahí. Desde entonces, aquí está abriendo otra etapa. Hermano, aquí está viendo otra etapa, está dando un inicio de algo. Está hablando del final de un tiempo que es este, y está hablando del inicio de algo. ¿Sí? Inicio de algo. Desde entonces, yo diría entonces, a partir de entonces, ¿está conmigo? ¿Sí? A partir de entonces, ¿verdad? ¿Sí? Partida o partiendo de ahí, pero también en el sentido de separación, una cosa es, de aquí para acá es una cosa y de aquí para acá va a ser otra, por eso es donde dice desde, que es la palabra apó, en el sentido de nota de paración o partida, a partir de ahora, una determinación, de aquí, pues, borrón y cuenta nueva, no borrón y cuenta nueva, sino ya se cumplió aquí, ahora empieza otra cosa, empezamos con otra cosa. ¿Qué es lo que empieza? Dice Lenovo, el virus de la computadora empieza. Desde entonces, dice, el reino de Dios es anunciado. ¿Qué empieza ahora? El inicio es la anunciación.
el anuncio del reino de Dios. El anuncio del reino de Dios. Cuando uno habla del reino, a veces la gente piensa que es un lugar bien lejos, y voltea a ver, mira para arriba, y dice, Señor, venga a tu reino, venga a tu reino. Y otros se imaginan el reino como castillos de, no sé, de cristal, una cosa hermosa. ¿Verdad que sí? Reino de Dios. Pero resulta que el reino de Dios no es un lugar físico. Miremos la palabra reino. Dice Basilea, dice reinar, gobernar, o concretamente un campo, un ámbito. O sea, el reino de Dios es un ámbito, ámbito. ¿Ok? Un campo, un ámbito, un estado. Dice reinar, gobernar. Estamos hablando entonces de el reino de Dios. Estamos hablando del gobierno de Dios. Gobierno de Dios. Por eso dice gobernar, ¿ve? En otras palabras, a partir de aquí quien gobierna es Dios. Dice, o sea, ese gobierno de Dios se ha acercado. Desde entonces, desde que pasa esto, la venida de Cristo aquí, da la iniciación del acercamiento del reino. ¿Ok? Por eso está el reinado, el gobierno de Dios. Dice, un reino de uno que ejerce poder, reino, jurisdicción sobre el cual se reina. Hay muchos versos. Dice reino de Dios, ¿ve? ¿Ok? Reino de Dios, Basilea. En otras palabras, es el gobierno de Dios. Y dice que es el gobierno de Dios desde entonces, a partir de aquí, empieza a ser anunciado. En otras palabras, de aquí para acá, no había anunciación del reino de Dios. ¿Y qué es la anunciación? Miremos qué significa la anunciación. Evangelizo. ¿Cómo se anuncia? ¿Qué es el anuncio? El evangelio. Anunciar buenas nuevas. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Ah? Entonces, ¿qué anuncia el reino de Dios? ¿Qué anuncia el gobierno de Dios? Buenas noticias o buenas nuevas. A poner aquí. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Eso anuncia el gobierno de Dios. ¿Okay? ¿Realmente? A partir de ahí. Dice, la ley y los profetas hasta Juan. Finaliza el periodo. A partir de ahí entra una cosa que se llama el evangelio o la anunciación del gobierno de Dios. ¿Va conmigo? Voy así despacito, pero es que la verdad es que es bueno, ¿verdad? Es un gobierno que ejerce por él, es un ámbito, es una esfera, dice, ¿verdad? Es una esfera, un gobierno de Dios. Seguimos. A partir de ahí, hermano, ya no hay profeta del antiguo pacto. Ya no hay profeta de la ley. Ya ve, hermano, ya entonces ya no hay profecía. Ya no estoy diciendo que ya no hay profecía. Estoy diciendo que la profecía que decía de la venida de Cristo ya se cumplió. Eso quiere decir. No está diciendo que no hay profecía. Por eso los profetas y la ley, hasta Juan. ¿Por qué?
porque ya vino Cristo. O sea, ¿qué hablaba la ley y los profetas? De la venida de Cristo. Una vez viene Cristo, se abre otro tiempo profético. No está diciendo que ya no hay profecía. ¿Comprende? Hermano, es que ya no se necesita profecía porque hasta Juan, no, en el pastel. Se abre otro tiempo. A partir de ahí, hermano, ya no hay profeta del antiguo pacto, ni la ley de Moisés. Ya lo hemos hablado aquí en vastedad, ¿verdad? La ley de Moisés. Y se instaura la predicación del gobierno de Dios. Ya no era por un profeta por allá designado nada más por Dios o un sacerdote. No, no, se instaura la predicación de un gobierno de Dios y mire lo que pasa. Lucas 9:2, muy rápido. Lucas 9:2. Si le da sueño, lo pongo a cantar sin piano. Envía Jesús a sus apóstoles y miren lo que les dice. Juntando desde el 1, juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios que sanasen enfermedades. Y los envió, ¿a qué los envió? A que predicasen el reino de Dios, el gobierno de Dios. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? O sea, se instaura la predicación. Predicación. Es el envío. A partir de aquí, ustedes van a empezar a predicar el gobierno de Dios que se acercó. Trae buena noticia para ustedes. ¿Ok? Es tremendo eso. Ahí leen los demás ustedes. Sigo probándolo. Lucas 19. Mire, en la predicación hay que decirles algo. ¿Qué es lo que se les dice? Y sanad enfermos, que en ella hubiera, le dicen, aquella casa, y decirles, se ha llegado a vosotros el gobierno de Dios. ¿Con qué tiene que ver la predicación? Con una proclama. ¿Okay? El reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Llegó. Ya llegó el reino. Ya llegó el gobierno de Dios. Hermano, ¿cómo puede haber un gobierno de Dios si yo veo que lo que gobierna aquí es el mal? Para algunos. Pero si usted está en el gobierno de Dios, usted no está siendo gobernado por el mal, sino por otro gobierno, que es el de Dios. ¿Sí me comprende? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás a añadir. O sea, usted tiene que vivir bajo otro reino de Dios, bajo otro reino, perdón, bajo otro gobierno. No bajo el gobierno del mal, que es el que impera aquí con el Dios de esta tierra. Hermano, pero aquí hay que pagar impuestos. Sí, paga tus impuestos, paga tus tributos, dale al César lo que es de César. Amén, amén. Pero tienes que vivir bajo la cúpula de otro gobierno. Es una buena noticia, ¿sabe? Porque ahí hay justicia. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En este otro no hay justicia. Es el diablo. O sea, se instaura la predicación del reino de Dios. Marcos 1:14. Están los versos. Ahí está. El reino de Dios o el gobierno de Dios ya llegó. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Predicando la buena noticia del gobierno de Dios. Pues eso significa. Yo así lo hubiera traducido. Estos son muy malos traductores. Yo así lo hubiera traducido como lo estoy diciendo. Diciendo, ¿qué decía? El tiempo es cumplido. Así está diciendo, mire. Así lo hubiera traducido. Diciendo, ya vine. Lo que hablaron antes de mí, ya se cumplió. Mi tiempo es cumplido. Acabo de venir. Y a partir de aquí, empieza la anunciación. El reino de Dios está cerca. Y lo primero que pide es dos cosas.
arrepentirse y creer. Arrepentidos y creer al evangelio. O sea, una de las cosas que primero tienes que hacer si tú estás fuera de la ley es creer y arrepentirte. Arrepentirte y creer al evangelio. Pero si estás metido en la ley, no vas a creer al evangelio. Andas en otro asunto. Arrepentidos y creer al evangelio. A creer a las buenas nuevas, a la predicación. Ve, no está diciendo que ya no hay profeta. Está hablando de un tiempo, el tiempo en el que él vino, que se cumplió ese tiempo. ¿Ok? Ya voy a terminar, hermanos. ¿Para quién es el reino de Dios, hermanos? Vamos de regreso a Lucas 16, porque a veces uno mete a quien quiere y a quien no quiere lo deja afuera. ¿Verdad? Estábamos en el principio, la ley y los profetas, hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Esto que estamos hablando. Y dice, y cualquiera, o quien quiera, esto es aparentemente todos, cada uno, toda clase, toda manera, cualquiera, pobres, ricos. Dicen, mira, hermano, cuando hablamos de eso estamos hablando de cierta casta genética. No estamos hablando de la pureza sanguínea de alguien. No. Cualquiera que se esfuerza. Y tampoco está hablando de hacer fuerza, aunque dice meterse a la fuerza. No está hablando de hacer fuerza como uno que, hermano, usted tiene que esforzarse y está rojo. Es que uno tiene que esforzarse. No está hablando de hacerse así. Van a explotar las venas, tanta presión. Es una idea mala de esforzarse, pensar que haciendo uno fuerza así. No, cualquiera que se esfuerza, dice, a entrar en el... Muy tremendo, ¿verdad? ¿Se esfuerza usted, hermano? Dice sufrir violencia. Esforzarse. ¿Se esfuerza? ¿Se esfuerza? ¿Para entrar o para vivir en ese gobierno de Dios? Para empezar, hay que entender qué es el gobierno de Dios. Entonces, todo gobierno tiene una ley. Y está diciendo el Señor aquí implícitamente, ¿sabe qué? Pero es más difícil, más fácil que cosa es pasar el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Porque antes de que se instaure el gobierno de Dios, yo voy a cumplir con esta ley antigua para que pase. Pero mi gobierno va a instaurar una ley nueva, la ley del Espíritu. Entonces hay una ley vigente. Entonces todo gobierno tiene una ley. Pues no es la ley de Moisés de la que le está hablando, esa yo la cumplo ahorita. O sea, si el gobierno de Dios tiene una justicia, es porque hay una ley. Que sea la ley de la misericordia. Porque si es la ley del talión o la ley del ojo por ojo, ¿verdad? Piel por piel, decía, dar el hombre. Vida por vida. Estaba hablando, pero era el diablo que decía eso. Hermano, era Dios. El diablo estaba diciendo eso, piel por piel, vida por vida, mano por mano. Y cualquiera que se esfuerza a entrar en él. ¿Te esfuerzas a entrar en él? En ese reino. O ni siquiera sabías que hay un gobierno de Dios imperando aquí para aquellos que se esfuerzan. Hermano, yo vivo día a día viendo aquí cómo la injusticia, cómo el gobierno aquí, cómo el gobierno allá. Y sí, ¿verdad? Pues, ni que fuera ciego uno, ¿verdad? Uno lo ve. Pero bueno, nosotros tenemos que vivir en otro reino. Estando aquí, ser regidos por otro gobierno.
Para todo aquel que se esfuerza, no importa incluso si eres publicano, no importa incluso si no eres de Israel, sino, no importa. Miren, luego los versos porque yo hablo cosas. ¿Verdad? Mire cómo se esforzaban estos. Juan 7, 27 al 30. Y los que tenían que haber entrado al reino de Dios o al gobierno de Dios o estar en ese ámbito, en esa esférica, perdón, en esa esfera, en ese ámbito, en ese campo, no quisieron. Mire quiénes se esforzaron por entrar. Mas sabemos de dónde es y cuando viniera el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Están hablando los judíos, ¿verdad? Que no sabemos quién es. O sea, no, están diciendo, ¿sabe qué? Con no vamos a ir ni a la esquina. Entonces clamaba Jesús en el templo enseñando y diciendo, y a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, el cual vosotros no conocéis. Y yo le conozco, porque de él soy, y él me envió. Entonces procuraban, dice, a prenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había venido su hora. Tremendo, ¿ah? Ver, vamos a ver otro verso, ¿ok? Mateo 21, 32. Ahí está. Y este es un regaño contra los judíos. Si usted ve en el 23, vamos a leer lo que es interesante. Dice, y como vino al templo Jesús, verá, llegáronse a él como estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Tú no puedes. Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. Les dijo, no se va a poder como ustedes dicen. ¿Ah? Si ustedes me responden esta, yo les se las respondo. En el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí diciendo, si dijéramos del cielo, nos dirá, porque pues no le creísteis. Y si dijéramos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. O sea, pero estos no creían ni en Jesús, ni en lo que el profeta decía. Pero decían, bueno, tenemos que ver qué vamos a decir aquí, porque una u otra nos va a agarrar. ¿Ve cómo era Jesús? Y respondió Jesús, a Jesús dijeron, no sabemos. ¿Cuál era la mejor respuesta para ellos? No sé, no sabemos. Y él también les dijo, ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Que no le conocían. Por eso le preguntaban, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién eres tú? ¿Quién te envió a esto? Hermanos, a mí me han tratado de vender en la iglesia desde muy chiquitillo, de que Jehová es el Padre de Jesús y que Jehová manda a Jesús y que los otros no. No, no, tengo pruebas. Tengo pruebas. Tremendo. Marcos 1:45. Mire dónde andaba Jesús. Aquí está hablando, ¿verdad? De alguien que lo sana, ¿verdad? Que le dice Jesús, no te muestres a los sacerdotes, quédate callado, te sané, pero más él dice, salido, ¿verdad? Comenzó a publicarlo, me imagino que agarró, ¿verdad? En Facebook y dijo, ay, mira, ¿verdad? En Facebook. Todo el mundo se da cuenta que había sanado, que le habían quitado el problema que tenía. Y empezó a publicarlo mucho, ¿eh? Dele like, decía.
y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad. Dice que Jesús no podía entrar ya a la ciudad porque se sabía que Jesús había sanado a alguien. ¿Y qué hace Jesús? Se tuvo que ir de ahí a los lugares desérticos, lejos. Y mire cómo hace la gente. Se esfuerza la gente, mire. Y venían a él de todas partes. Hermano, viera que hay que caminar como 8 horas. No sé si a pie o en camello, en lo que sea, o en burro, pero hay que caminar. Vamos, decía. Vamos. ¿Sabe qué? Esta gente estaba esforzando por entrar en el gobierno de Dios. Eso es esforzarse por entrar al gobierno de Dios. Jesús se iba a los desiertos, se andaban metidos en los desiertos y allá llegaba la gente. Ya llegamos. ¿Tú crees que Dios no ve tu esfuerzo? Sí. Te estás esforzando por entrar. Claro que no solo llegar, hay que entrar. En otras palabras, el que entra en el gobierno de Dios, implícitamente se deja gobernar por él. ¿Quién es el que gobierna tu vida? Es para todos, para todo el que se esfuerza, para todo el que se esfuerza. No solo para un grupito. Juan 12:19. Yo ya terminé. Para el que quiera, para cualquiera, dice. Es para el mundo entero, para todo aquel que quiera. Para cualquiera, dije yo. Y así. Dice, desde el 17, y la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó a los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Mas los fariseos dijeron entre sí, ¿veis que nada aprovecháis? He aquí, el mundo se va tras de él. ¿Qué estaban intentando hacer ellos? Si Jesús iba caminando, ¿saben qué? Señores, miren, es que yo voy lejos. Que ahí venían. Y un día, fíjense que llegó Jesús, ya estaban en las partes desérticas, y eso se paraba, todo el grupo se paraba, y podían ser miles de personas. Y estaba anocheciendo, estaba anocheciendo. Dice que Jesús sintió compasión de ellos, porque no habían comido. Es como que la gente, el grupo que lo seguía, se sentó la noche y sin comida. ¿No? Es como que cuando sigues al Señor y te colocas en esa esfera espiritual, en lo que Él es el que gobierna, te queda viendo y dices, oh, todavía estás aquí, ¿verdad? Ya es de noche. ¿Quieres comer? A ver, panes y pescados. ¿Qué es lo que hace primero? Dice, recuéstense en la hierba, en lo verde, ¿eh? Lo verde representa comida, pasto. Recuéstense en la hierba. Y cuando lo sigues así, te colocas bajo esa esfera, te mantiene, te da de comer. Sufraga tu necesidad, suple tu necesidad. Dice que sobró, ¿verdad? De la cesta. Cuando te colocas en esa esfera espiritual, donde Él es el rey, Él es el que manda. No importa que sea un desierto, donde no haya que comer, tranquilo, tranquila. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Se mueve a compasión por ti. Sí. Hasta ahí. Hermano, o sea que puedes entrar, si te esfuerzas, puedes entrar en ese gobierno de Dios, viviendo aquí en la tierra. Pues hermano, mire, la gran anunciación es de buenas nuevas. La predicación es esa. El reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. El gobierno, acérquense a este gobierno. Dejen de ver a ese gobierno que está ahí. Acérquense a este gobierno.
aquí vas a encontrar justicia. Los profetas, la ley y los profetas. Está Juan. Hasta a partir de ahí se abre otra etapa en la que lo que viene es la anunciación de un gobierno espiritual. Intenta entrar ahí. Para eso se requiere esfuerzo. Y el problema de muchos de nosotros es que no nos esforzamos. Y lo digo en general, no nos esforzamos. A todos nos pasa. Queremos que esa esfera venga a nosotros. Queremos que ese ámbito se mueva hacia nosotros. Y a veces como que pasa. Pero ahí no está diciendo que esa esfera se va a mover a ti. Está diciendo que tú te esfuerces a entrar en esa esfera. Eso está diciendo. Dice cualquiera que quiera entrar. Es una buena noticia. El propósito del mensaje es que entendamos, ¿verdad? Vamos a seguir con con este tema, la profecía, porque apenas estamos tocando las cositas, ¿verdad? Es muy extenso. Lo bueno es que creo que esta mañana aprendimos, ¿verdad? Que hay un ámbito en el que nosotros debemos de vivir y que también tenemos que pedirle perdón al Señor, porque hay que reconocer que a veces nos cuesta permanecer en ese ámbito, en esa esfera espiritual. Pero dice, si te esfuerzas, entras. Si te esfuerzas, entras. Hay que aprender a vivir. ¿Cómo se vive en el reino? ¿Cómo se vive en ese gobierno de Dios? ¿Cómo se vive ahí? Vamos a seguir.